Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, tengo que decir que la única persona que ha sido presentadora en Economía y Sociedad, excepto en todos los 21 años del programa, excepto yo, es la doctora Ana Gabriela Ross, ahora benemérita de la patria. Y tengo el privilegio de tener a su hermana, doña Marjorie Ross, la escritora Marjorie Ross y promotora cultural y un montón de otras cosas, y a la politóloga Victoria G. Ross, quien ha dirigido los empeños de la Fundación Ana Gabriela Ross para la atención del cáncer, también debo confesar que a un día de esta grabación habría sido el día de 16 de septiembre del día que se nos adelantó. Me encanta esa frase mexicana, se nos adelantó la doctora Ross. Bienvenidas ambas, y si les parece, podríamos empezar con las reflexiones de la hermana sobre nuestra admirada y querida Ana Gabriela Ross González, la hija de doña Ofelia y de don Walter. Con muchísimo gusto, siempre es un enorme placer recordar a Ana Gabriela, aunque como usted acaba de señalar, mañana es un día que siempre será triste, recordándola con mucho amor y admirándola siempre, pero no dejó de señalar un huequito en el alma a su partida. A Ana Gabriela todo el mundo le decía la doctorcita, y eso comenzó cuando fue muy joven, doctora en el Centro de Salud de Guadalupe, y atendía con gran amor a las madres y a sus niños que llegaban al centro, y la veían tan joven que la comenzaron a llamar la doctorcita, y así se quedó eternamente. Ana era una persona que tenía un equilibrio muy grande entre la suavidad, el cariño, la gentileza y una fuerza que no había quien la parara. Estaba recordando para comentar con ustedes una serie de anécdotas, y realmente hay que escoger porque hay muchísimas que muestran esa gran fuerza. Ella, cuando fue presidenta ejecutiva de AIA, fue la primera mujer en ejercer ese puesto, que siempre había sido ocupado por hombres y además ingenieros, y su nombramiento primero fue tomado con mucha sorpresa. No pasó mucho tiempo antes de que se viera que era una persona ideal para ocupar esa posición, y fue elegida 4 años consecutivos la mejor funcionaria pública. Yo puedo seguir hablando sin parar. Usted dígame cuándo paro. Por favor, siga, que nos está adornando el programa. En algún momento le pediremos, tal vez en el segundo segmento, le pediremos a su sobrina que también comparta algunas vivencias de ella. Pero por favor, continúe, doña Marjorie. Sí, ella pudo efectivamente ocupar ese puesto y otros más porque concebía la salud pública, en lo cual tenía una maestría, como algo que iba muchísimo más allá que lo que antes se había concebido como salud pública.
y por eso hacía campañas siempre como una especie bueno, como una líder en primera fila, nunca jamás desde el escritorio, siempre en el lugar de los hechos, campañas que fueron muy importantes y que realmente en el momento tal vez parecían circunstanciales y que se convirtieron en políticas generales, como por ejemplo cuando se decidió que se iban a implementar algunas medidas muy importantes en la feria, en las fiestas de Zapote, y ahí estaba Ana Gabriela en primera fila, cuando era directora general de salud, revisando los chinamos y controlando que las medidas de sanidad necesarias se estuvieran poniendo en práctica. Recuerdo que la primera vez que ocurrió eso, pues hubo una reacción en contra terrible y todo el mundo gritaba y era como que había llegado, ¿verdad?, el juicio final. Y con el tiempo pasó que más bien se convirtió como en la heroína de los chinameros, y la doctorcita era realmente muy bien recibida y todas las medidas se fueron implementando con una enorme rapidez, y no había una cultura que sustentara históricamente esas medidas, y sin embargo a fuerza de ejemplo y de consejo y de actitud inflexible también logró hacerlo. Eso fue realmente muy interesante. Y como esas hay una cantidad enorme de cosas que les puedo contar. Por ejemplo, su relación con los subalternos en AIA era una relación también de gran suavidad y firmeza, esa mezcla que sería como parte del cóctel doctora Ana Gabriela Ross. Por ejemplo, hubo un momento en que había enorme cantidad de fugas de agua en el centro de San José, y a ellas se las denunciaban y llamaba a los subalternos y les decía que había estas fugas, pero ellos no las encontraban. Salían y luego otra vez volvía a haber llamadas de que no habían arreglado la fuga. Entonces, ni lerda ni perezosa, le pidió a uno de los muchachos de mantenimiento que tenía motocicleta y cogió un spray de pintura, se subió en la parte de atrás de la motocicleta y se fue desde la Sabana hasta Curridabat, marcando con spray rojo todas las fugas de agua que se encontró. Cuando llegó de vuelta, ahí ya les dijo, bueno, vayan mañana porque todas las fugas están a la vista. Eso fue increíble porque no era la manera usual de cumplir con un puesto de esa categoría, ¿verdad? A ella no le preocupaba para nada quitarse los tacones altos y subirse en una moto, por ejemplo. De una presidenta ejecutiva, de una doctora y de alguien con ese liderazgo. Regresamos, doña Marjorie, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, celebrando a la benemérita de la patria, la doctora Ana Gabriela Ross González, y invitaríamos a su sobrina, a doña Victoria G. Ross, a que nos dé su memoria y su recuerdo de su tía. Por favor, doña Victoria. Don Juan Rafael, con toda confianza, por favor, dígame, Vicky, y agradecerle no solo por el programa el día de hoy, que además, como usted bien menciona, acerca de una fecha que despierta muchísimos sentimientos para todos los que quisimos y conocimos a la doctora Ana Gabriela Ross, sino también por ese cariño que usted le ha tenido a través de los años, se lo tuvo en vida y también en estos 18 años desde que se nos adelantó, como usted bien dice. Como bien menciona tía Marjorie, tía Ana era una persona que no se quedaba en simplemente hablar, era una persona que le gustaba actuar en absolutamente todo. De las personas más dinámicas que he conocido, y le cuento que tanto
profesionalmente en el desempeño de la política y en otros quehaceres, también qué refrescante es volver a ver para atrás y pensar en este tipo de persona que, como bien menciona Tia Marjorie, no pensaba dos veces en agarrar el spray e irse ella a hacer las cosas, ¿verdad? Hoy que nos perdemos tanto en las formas y en las habladas y nos cuesta tanto la acción, poder operacionalizar y de manera eficiente, y a veces de las cosas más difíciles, poniendo de lado el tema de los egos. Yo creo que mi tía en eso era una líder diferente, una líder auténtica y que pasaba fácilmente, no se quedaba en el hablar, sino en el hacer, y era importante para ellos. Yo creo que los múltiples reconocimientos que tuvo en la función pública y que se le han hecho también después de su partida tienen que ver con ese carácter. Le cuento también de la parte familiar. Era una tía espectacular. Tuvimos la ventaja de tener una infancia en tribu, digo yo, ¿verdad? Éramos una familia muy pegada, con 8 sobrinos prácticamente de la misma edad, que tuvimos la maravilla de tener una tía que nos llevaba a todo lado. Mi tía, yo creo que mi pasión por el fútbol se la debo a mi tía Ana, por ejemplo, que yo no podía ni gatear y ya me estaba llevando al estadio, y le voy a compartir una foto. No encontré una conmigo, pero encontré una con mi primo Luis, el hijo de Tia Marjorie, y de hecho que lo está llevando al estadio. Ahí se la comparto. Y hay otra así conmigo, pero era una persona que era apasionada de todo lo que hacía, y eso lo transmitía a todos, nos ponía a bailar. Aquí hay otra foto que le voy a compartir también. O sea, esa pasión por vivir, y ahora lo comentábamos antes de empezar el programa, ¿verdad? Esa pasión por vivir era no solo en el trabajo, era con la familia, era en las cosas que la movían, era en esa preocupación permanente por el estado del país, por la gente. Entendía perfectamente que las decisiones que se tomaban y que se tomaban en el ministerio, en la caja, en la UPS, en acueductos, a donde quiera que estuviera, tenía que ver con la gente, y era alguien también que estaba buscando permanentemente ese contacto, incluso en el proceso de su enfermedad. Como era una apasionada del trabajo, ese impulso por hacer algo por las personas con cáncer fue lo que nos motivó a hacerle esa promesa de amor que llevamos 18 años cumpliéndole. Excelente. Déjeme decir que yo la conocí a través de sus compañeros, sus colaboradores en AIA, que me hablaron de ella. Una de las cosas importantes es que tan pronto tomó posesión de presidente ejecutivo de AIA, puso la bandera de la Liga Deportiva Alajuelense en la oficina de la presidencia, de manera que la otra cosa que no hemos mencionado es que fue presidente del Partido de Liberación Nacional, y como la caracterizó su tía, en el momento en el que no le pareció lo que estaba pasando, renunció. Entonces tenía claro qué era lo que el partido debía hacer, y cuando encontró que el partido no estaba procediendo de acuerdo con los altos estándares que ella tenía, renunció y santo y bueno, ¿verdad? Tenía esa claridad mental y tenía esa firmeza. No había manera de convencerla de lo que a ella no le parecía, y cuando vio algo que no le pareció, se fue. Así es. Bueno, y que hablamos también antes de empezar sobre
el tipo de persona que era, el tipo de liderazgo que ejercía y además de la visión de mundo que tenía. Y ahí hablábamos, de Marjorie habló de los programas sanitarios, fue parte de lo que se rescató ahora en la celebración de su benemeritazgo. La Costa Rica que ella veía, yo creo que es más relevante hoy. Hoy entendemos mucho más el impacto de cosas que hizo por la sanidad pública, incluso, no sé, a mí a través de los años recuerdo celebrar con ella, por ejemplo, las campañas de cero niños quemados con pólvora los fines de año. Hoy ha habido un retroceso, pero hoy estamos entendiendo más la importancia de eso, el tema del acceso al agua, el tema de la justicia social, el tema de la importancia de la fortaleza y seguir trabajando en fortalecer nuestro sistema de salud pública. Hoy en una pandemia eso lo entendemos como esencial, pero nos ha tomado casi 20 años profundizar en ese trabajo, en esa línea de pensamiento y en la política también. Políticos con integridad, imagínense qué concepto tan interesante y profundo, claro. ¿Verdad? Políticos con integridad, después de que ha habido una erosión de la percepción de la clase política generalizada y lo que significa tener políticos con integridad que se les reconozca por su trabajo y por sus obras y por cumplir lo que dicen. Eso sigue siendo de vanguardia el día de hoy, pero es parte del legado que dejó Tiana. La queremos y la extrañamos y le pedimos al canal que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos de 15 UCR, en este programa lleno de sentimientos, de admiración y de alegría por la vida maravillosa que la doctora Ross vivió y por todo lo que nos legó y por, hay que decirlo así, por la ausencia que tenemos, porque como decía doña Vicky, la verdad es que en este momento estaría realizando tantas tareas importantes frente a la pandemia, pero bueno, también nos dejó la enseñanza, el camino marcado. Y hay otro detalle que es cuando ella estuvo en OPS en Washington, aprovechó para un tema que a ella le interesaba mucho, que era el bel canto. A ella le interesaba el jazz y le interesaba el bel canto, y doña Guadalupe, había una cantante costarricense, doña Guadalupe, a quien ella promocionó tanto en Washington como en Costa Rica, y lo tengo muy presente. Pero, por favor, doña Marjorie. Sí, bueno, quería retomar algunas de las cosas que acaba de conversar usted con mi sobrina. Usted mencionó lo del fútbol y la bandera en la presidencia ejecutiva, la bandera de la liga. Bueno, además de la bandera de la liga, tenía siempre un león de peluche en el escritorio. Y cada vez que la liga ganaba un partido, el lunes siguiente ella llevaba algo humorístico con respecto al equipo que había perdido. Todos los lunes. Entonces todos los subalternos y la gente que llegaba y le preguntaba que por qué, explicaba las maravillas de la liga el día anterior. Pero realmente amaba el fútbol, y eso fue una de las cosas que sirvió también de puente para acercarse a la gente, y que la gente la sintiera de carne y hueso, la sintiera sin dobleces, la sintiera compartiendo sus mismos intereses. Realmente el fútbol fue como no sé, una cosa que le permitió acercarse a muchísima gente en todo el país. Ella hacía otras cosas que también, en ese sentido de acercamiento con la gente del pueblo, con la gente que tenía problemas, que tenía necesidades, fueron muchas las campañas que ella voluntariamente y
con sus recursos personales hacía. Por ejemplo, en Navidad no fallaba llevándoles tamales no solo a la gente del plantel propiamente, sino a las cuadrillas de trabajadores. Y ya se sabía que ella iba a aparecer con sus tamalitos, ¿verdad? Era una cosa que había convertido en tradición. Luego, yo podría decir, con respecto a lo que usted decía de su renuncia del Partido de Liberación Nacional, ella citó una frase de don Pepe cuando presentó su renuncia y los medios la llegaron a entrevistar. Ella dijo, me piden que barra y se me paran en la escoba. Y explicó cómo, a pesar de todos sus enormes esfuerzos por erradicar una serie de prácticas que estaban entrabando la maquinaria del partido, no había obtenido el resultado que quería porque las estructuras ya eran casi inamovibles. Esa fue una de las razones por las cuales, amando a Liberación Nacional, ella se retiró como presidenta del partido. Y es que todo lo tomaba con gran seriedad y apasionamiento. Ella no hacía nada a medias. Si aceptaba un cargo, se entregaba a él. Varios médicos me han comentado de su función en la Junta Directiva del Colegio de Médicos, que muchas veces estuvo ahí, cómo dinamizaba todos los procesos y cómo siempre encontraba tiempo, nadie sabe de dónde, cumpliendo sus tareas laborales siempre con excelencia, aún encontraba tiempo para hacer labor social en otras esferas, ¿verdad? Como por ejemplo es esa del Colegio de Médicos. En realidad, Anita nos hace mucha falta. Debo decir que ahora usted mencionó la pandemia, no tiene idea la cantidad de veces durante estos terribles casi 2 años que hemos vivido, cómo la he tenido presente y cómo he pensado que estaría ahí seguramente en las calles repartiendo mascarillas, haciendo todo lo que pudiera, aparte de colaborar en el diseño de políticas que hubieran ayudado también en el camino en que se ha recorrido desde el punto de vista institucional. Sí, a nivel personal, por supuesto, también nos hace mucha falta porque en la familia era un eje muy importante. Pasó de ser aquella chiquilla delgadita y súper alta, que parecía tan vulnerable, a ser una roca en la que nos apoyábamos todos, la verdad. Y como decía Vicky, éramos una tribu pegada estrechamente. Cuando los hijos de todas nosotras y de mis hermanos estaban pequeños, se veían como hermanos, no se veían como primos, porque la relación era casi diaria. Y en eso Ana Gabriela, que creía mucho en la familia, fue también un puente entre todos. Usted me avisa cuando vamos a cerrar, porque quiero, si me autoriza, con su venia, leer unas palabras que me escribió para eso su hija María José Morales. Tenemos 2 minutos, doña Marjorie, entonces si quiere, por favor, y dele un abrazo a la distancia, porque gracias a la doctora, con esa capacidad de generar empatía y cercanía, a María José la tuvimos de visita en el posgrado, de visita en las oficinas, estuvimos cerca de las direcciones que ella asumió en su carrera universitaria hacia un lado y hacia otro, y la tenemos muy presente y la recordamos con enorme afecto. Por favor, adelante. Muchas gracias. Yo le pregunté que me resumiera en algo muy cortito cómo era su madre, y esto fue lo que me dijo María José. Siempre digo que era una mujer encantadora, no porque cayera bien, sino porque tenía magia. Quien la conocía quedaba fascinado, fuerte como el acero, pero con el corazón tan suave como el algodón de azúcar, soñadora con los pies en la tierra,
pero consciente de que ella podía hacer el cambio donde sea que estuviera y no paraba hasta que lo lograba. Lo que se imaginaba lo hacía realidad, aunque pusieran a muchos a correr. Determinada, de palabra firme, honesta hasta la médula. Creía en la gente y eso le dio grandes alegrías, también desencantos. Para ella no había diferencias, todos éramos iguales y creo que esa noción de igualdad la hizo llegar tan lejos. Es una opinión que comparto totalmente. Y la recuerdo a las dos en el Teatro Nacional en una sesión especial que hizo don Jacques Sagot y presentando a los impresionistas tanto desde la visión pictórica como la música. Y ahí estuvieron ellas dos. Sospecho que fue la última vez que la vi, pero que a la Benemérita de la Patria nos siga conduciendo, nos siga llenando el corazón, y a ustedes, su hermana y su sobrina, y también su hija, que les mando un abrazo, y a las amigas y amigos los invitamos a que continúen con los excelentes programas de 15 UCR. Gracias.